Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en nuestra pizarra hablaremos sobre las cruzadas. Las cruzadas han sido uno de los episodios más violentos y controvertidos de la historia medieval europea. Estos conflictos militares, religiosos y políticos fueron organizados por los papas y las potencias cristianas occidentales para retomar Jerusalén y la Tierra Santa del control musulmán y después defender estas conquistas. Hubo 8 grandes cruzadas oficiales entre 1095 y 1270 y muchas más no oficiales. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de conflictos religiosos, militares y políticos que se llevaron a cabo entre los siglos XI y XIII. Su principal propósito era recuperar los lugares santos del cristianismo, especialmente Jerusalén y Tierra Santa, que estaban bajo el control musulmán en ese momento. Las cruzadas fueron convocadas por la Iglesia Católica con el fin de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa y expandir la influencia de la fe católica en el Oriente Medio. Pero, ¿hubo abusos y violencia extrema en las cruzadas? Las cruzadas fueron conflictos armados brutales que involucraron a miles de personas de diferentes culturas y religiones, lo que condujo a situaciones de violencia extrema en muchos casos. Además de los combates en el campo de batalla, se registraron atrocidades como saqueos, asesinatos y abusos contra la población civil, incluyendo violaciones. Es importante tener en cuenta que las cruzadas fueron eventos complejos y multifacéticos, y que hubo diversas motivaciones e intereses involucradas en cada una de ellas. Si bien es cierto que hubo actos de violencia y abusos, también es importante recordar que no todos los participantes estaban involucrados en tales comportamientos. ¿Dónde se originaron las cruzadas? Las cruzadas tuvieron su origen en la creciente expansión del Islam en el Medio Oriente y en el norte de África, que amenazaba a los territorios cristianos de Europa y Anatolia. Además, la peregrinación a Tierra Santa se había vuelto peligrosa debido a los conflictos locales y las incursiones de los turcos selyúcidas. Estos factores, combinados con el fervor religioso de la época y las ambiciones políticas de los nobles europeos, llevaron a la convocatoria de las cruzadas por parte de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue el desarrollo de las cruzadas? A fines del año 1000, muchos europeos pensaban que estaba por llegar el día del juicio final. Temerosos de Dios, verdaderas multitudes de hombres, mujeres y niños respondieron al llamado del Papa Urbano II, quien en noviembre de 1095 convocó a los cristianos a liberar Jerusalén. Pero esta primera cruzada llamada popular fracasó y la mayoría de sus integrantes fueron masacrados sin poder acercarse a la Tierra Santa. Durante casi 2 siglos se sucedieron varias cruzadas, hasta que la primera cruzada logró capturar Jerusalén en 1099, estableciendo varios estados cruzados en Tierra Santa. Las cruzadas posteriores, como la segunda y la tercera, tuvieron resultados mixtos, con victorias y derrotas para ambos bandos. La cuarta cruzada en los años 1202 al 1204 tomó un rumbo inesperado al desviarse hacia Constantinopla y saquear la ciudad en lugar de dirigirse a Tierra Santa. Este incidente reveló las tensiones y rivalidades internas entre los líderes cruzados y debilitó aún más su posición en Oriente Medio. La quinta, en el año 1217, fue encabezado por Andrés II de Hungría y fue derrotada en Egipto. La sexta cruzada en el año 1228 fue encabezado por el emperador germánico Federico II, quien logró acordar una tregua de 10 años con los musulmanes, pero el Papa no aceptó el acuerdo. La séptima y octava cruzada, en los años 1248 a 1270, fueron dirigidas por San Luis, rey de Francia, y terminaron con la derrota de las tropas cristianas y la muerte del propio rey santo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? Las cruzadas tuvieron consecuencias enormes para todos aquellos involucrados. Aparte de la obvia muerte, destrucción y dificultades que las guerras causaron, también tuvieron efectos sociales significativos. El imperio bizantino dejó de existir. Los papas se convirtieron en los líderes de facto de la Iglesia cristiana. Los estados marítimos italianos arrinconaron el mercado mediterráneo en el comercio de este a oeste. Los Balcanes fueron cristianizados y la península ibérica vio a los moros ser expulsados al norte de África. En lo político, las cruzadas fortalecieron el papel de la Iglesia y de la monarquía en Europa, al tiempo que debilitaron el poder de los señores feudales. En lo económico, fomentaron el comercio y el intercambio cultural entre Europa y Oriente, contribuyendo al surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. En lo religioso, las cruzadas reforzaron la identidad cristiana de Europa y promovieron la intolerancia hacia otras regiones y culturas. Se desarrolló un fervor cruzado que perduraría durante siglos
y que marcaría las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos en el mundo occidental. Además de sus repercusiones políticas y sociales, las cruzadas dejaron una profunda huella en la cultura europea. La literatura y el arte y la arquitectura de la época reflejaron las experiencias y las visiones de los cruzados sobre el Oriente Medio y su encuentro con culturas diferentes a las suyas. Las órdenes religiosas y militares, como los templarios y los hospitalarios, surgieron durante las cruzadas y desempeñaron un papel crucial en la protección de los peregrinos y en la defensa de los territorios cristianos en Tierra Santa. Su legado perdura hasta nuestros días, en la memoria colectiva del Occidente.